proyectar. Recordando, hemos venido desarrollando nuestra temática, entendiendo, como entendidos en los tiempos, que nuestra mente es un campo de batalla y que si no nos preparamos con las herramientas apropiadas, vamos a salir derrotados. Pero tenemos suficiente arsenal de guerra espiritual para salir más bien victoriosos. Vimos cómo los pensamientos que rondan en nuestra mente nos pueden hacer una mala jugada. Vimos cómo los pensamientos derivan emociones y cuando tiene que ver con el corazón, con las emociones, hay ocasiones en que invertimos la fórmula y colocamos el corazón por encima de la razón. Y la fórmula bíblica es usar la razón por encima de las emociones. Y hoy vamos a dedicarnos un poquito a las conductas que son finalmente el derivado de los pensamientos y las emociones, el comportamiento humano, la conducta humana, y nos vamos a dar cuenta cómo es que en ocasiones no permitimos que esas conductas derivadas de los pensamientos sean controladas por el Espíritu Santo y se van a cometer estragos en nuestra vida. Hay un pensamiento de los testimonios en el tomo 3 que resulta muy apropiado para este momento. En el principio, el Señor hizo al hombre recto. Fue creado con una mente perfectamente equilibrada, con el tamaño y la fortaleza de todos sus órganos, en cabal desarrollo. Adán era un tipo de hombre perfecto. Todas las cualidades de su mente estaban bien proporcionadas. Cada una tenía una función bien definida y no obstante, todas dependían unas de otras para su pleno y adecuado desarrollo. Ahora están entendiendo, hermanos, por qué hemos tratado de hacer la relación pensamiento, emociones, decisiones, acciones, conductas, porque el diseño perfecto de Dios permite que todas las funciones, los órganos, los sentidos de nuestro cuerpo dependan unos de otros. Y yo no puedo pretender brillar en una sola área. El plan de Dios es que tú y yo seamos equilibrados, armónicamente equilibrados en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y por qué no entonces dedicarle suficiente espacio a la mente, que es el motor de nuestro cuerpo? Claro, mente y corazón, de donde provienen todos nuestros mayores ideales, anhelos, virtudes, pero también de donde se desatan las más terribles reacciones, de donde surgen las más ofensivas palabras, de donde se desatan nuestras más bajas pasiones y emociones. Pero no fuimos preparados para ello. Hay alguien que está muy pendiente. Y dentro de esta batalla, querida familia de la fe, dentro de esta tremenda batalla, hay un enemigo, hay un archienemigo. Por su sutil trabajo en estos últimos días, él, Satanás, está atando la mente humana con su propia mente. Wow. Involucrándola con sus pensamientos y está haciendo que este trabajo, o está haciendo este trabajo de modo tan sutil, tan engañador, que aquellos que aceptan su dirección
no saben que están siendo guiados por Él en su voluntad. El gran engañador espera así confundir las mentes de los hombres y mujeres para que nada, a no ser su voz, pueda ser oída. Y está usando estrategias poderosas para distraer la mente humana, para distraer nuestros sentidos, de tal modo que finalmente, aunque cristianos, entendidos en los tiempos, pasemos la mayor parte de nuestro día ocupados en cosas mundanales, en asuntos pasajeros, en asuntos baladíes, en asuntos que no cobran la importancia y entonces nos distrae del verdadero propósito de Dios. Hoy, hermanos, voy a compartirles de una temible enfermedad mental que le está haciendo muchísimo daño a la familia, le está haciendo muchísimo daño a la iglesia y a la sociedad, que resulta muy preocupante. Me introduzco con algunos tipos de trastornos mentales, según el Manual Diagnóstico Estadístico DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de las Enfermedades Mentales, ya está en la versión 5. Y entre otras de las más resaltadas estaríamos tratando trastornos de ansiedad, como son las fobias, el estrés postraumático, el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos de pánico, están dentro de los trastornos de ansiedad. Podemos ir echando un vistazo si conocemos de algún caso, si es que vemos algún parecido con la realidad, pues pudiera ser algún tipo de conducta. Trastornos de comportamiento, obviamente ahí están trastornos de conducta alimentaria, anorexia, bulimia, trastornos del sueño, que están cada día más evidentes y son mayor motivo de consulta. Y están las adicciones. Y aquí quiero hacer un alto para decirles que nos sorprende, nos angustia, nos preocupa y buscamos ayuda cuando detectamos que un ser querido, un familiar, un hijo, está siendo víctima de la adicción a la marihuana, tal vez a la cocaína o en su peor caso al bazuco. Pero no nos alarmamos al darnos cuenta que nuestros hijos, que nuestro esposo y nuestra esposa pueden ser nomofóbicos. La nomofobia es la adicción al móvil, al dispositivo, a llevar el aparatico a toda hora en la mano, ya como un complemento, como una extensión de nuestro cuerpo. Seguramente Dios me ha estado orientando para que mañana podamos trabajar un poquito el tema de el efecto de los dispositivos, de la tecnología, de las pantallas en el cerebro, en la mente, justo de lo que estamos hablando, y la forma tan sutil como el diablo se nos está metiendo. Y no lo vemos como una adicción, pero ya nos ha tocado mandar muchachos a centros de rehabilitación, a centros de reposo, a psiquiatra, por efecto de adicciones al móvil. Así que no se pierdan la conferencia de mañana. De la personalidad tenemos narcisismo muy común, personas con narcisismo patológico, este trastorno de la personalidad. Histrionismo, que también es característico de personas desesperadas, histéricas. Sociopatía, que es lo mismo que decimos personas que les cuesta adaptarse a la sociedad o que no les gusta compartir con otros, viven más bien en sociedad, en soledad. Trastornos afectivos como el trastorno depresivo, muy conocido también, el trastorno bipolar, cómo altera las emociones y podemos estar a la mañana muy felices, eufóricos, emocionados y a la tarde ya apagados, tristes y nos queremos morir. Distimia también es un trastorno afectivo.
Tenemos trastornos psicóticos como la esquizofrenia, que ya por lo general tiene que ser remitido a psiquiatra. De hecho, el que diagnostica la esquizofrenia es el psiquiatra y desde luego es medicado. Trastornos de ideas delirantes y los trastornos mentales orgánicos, donde aplica la demencia senil, que cada día nos estamos dando cuenta de cómo nuestros seres queridos están teniendo problemas con su memoria, demencia vascular, que ya es por efecto de un accidente cerebrovascular o de una trombosis y afecta también su memoria o algunos lugares de su cerebro. Y obviamente el Alzheimer poco a poco se va perdiendo la memoria y esto va a afectar también en las conductas. Pero, queridos hermanos, hoy me corresponde, por voluntad de Dios, presentarles una temible enfermedad mental que aunque en ocasiones no se remite al psicólogo, ni se remite al psiquiatra, ni está siendo medicada, está causando estragos en la vida de los cristianos y por eso consideré pertinente y pidiéndole a Dios, dame sabiduría. ¿Cuál es? Porque hay mucho material para compartir, pero ¿cuál es? ¿Qué es lo que más necesita la iglesia, la familia, los entendidos en los tiempos para este momento? Y entonces, hermanos, me encontré. Ustedes me van a decir, los que están atentos y despierticos, me van a decir cómo se llama esta enfermedad. Aquí les presento los síntomas. Quien padece de este vicio, que es un vicio mental, quien padece de este vicio mental, pierde la cabeza, que llega a creerse superior a los demás y como consecuencia de su falsa grandeza, se vuelve despectivo, irrespetuoso y atropellador. Sinónimo de suficiencia, altivez, endiosamiento, engreimiento, ínfulas, vanidad, pedantería, presunción, arrogancia y petulancia. Todos estos sinónimos los encontré en, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Cómo se llama esta enfermedad? ¿Hay alguno que me lo quisiera decir? La ira. Gracias, hermana Silvia. Sí, es primo, hermano, está muy relacionado. La soberbia. Y son muchos los hermanos que están llegando a pedir ayuda cuando uno les visita en sus iglesias. Ayúdeme con mi hijo, con mi esposo, porque es una persona muy soberbia, muy iracundo. Pues el Señor nos va a hablar hoy sobre la ira, rabia, enojo, furia. Es una emoción que se expresa a través de la irritabilidad. Andamos irritados, con los nervios de punta, desesperados. No queremos ni que nos hablen, ni que nos miren, ni que nos digan nada. Los efectos físicos de la ira incluyen el aumento del ritmo cardíaco, por eso es que afecta nuestro estado orgánico, biológico. Taquicardia, palpitación del corazón. Afecta la presión sanguínea y los niveles de adrenalina y noradrenalina. La adrenalina y la noradrenalina son las hormonas que Dios dispuso en nuestro cuerpo para que se activaran en momentos de emergencia. Pero si constantemente nosotros estamos en emergencia, ellas se van a activar y esto va a afectar nuestro estado emocional. Primer pensamiento de la palabra. Hoy voy a indicar de manera voluntaria el que lo quiera leer para ahorrar tiempo. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría.
Colosenses 2:5. Muchas gracias, hermano John. El Señor nos llama hoy. Apela a nuestros sentidos y a nuestra mente para decirnos, dejen todo lo que es mundanal. Y enfatiza en primer lugar inmoralidad sexual. O si tuviéramos suficiente tiempo para poder entrar en este tema, que pocos estudian las iglesias. Impurezas, bajas pasiones, malos deseos, avaricia. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios, organizado con un manual de iglesia, tiene celo, es muy celoso. Y si el hermano fue sorprendido violando el séptimo mandamiento, inmediatamente se toman cartas en el asunto y se hace el debido proceso, desde luego, pero hay que desfraternizarlo de los libros de la iglesia. Cuidado, el hermano fue sorprendido en adulterio o en otra de las violaciones y de las normas que plantea la iglesia, incluyendo sorprenderlo por allí de pronto bebiéndose unos tragos de licor o sorprendido violando, trabajando en sábado. Claro, todo eso es importante. Pero miren ustedes cómo lo dice y cómo lo plantea la palabra aquí. Pero ahora, dice el apóstol Pablo a los Colosenses, dejad también vosotros todas estas cosas. Y aparece ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. También les dijo el apóstol Pablo por allá en Efesios que ninguna palabra vulgar, otra versión dice corrompida, sucia, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificar y para dar gracia a los oyentes. Y yo siempre me pregunto, en el día de los votos bautismales, a nadie le preguntan, levante la mano si usted está de acuerdo que no volverá a ser iracundo. Eso no se pregunta. Que no volverá a ser orgulloso. Promete que no volverá a ser egoísta. Que no volverá a decir malas palabras. Ah, no, porque es que eso es en el corazón y tiene que ver es con Dios. Pero la palabra de Dios nos deja claro hoy en primer lugar que la ira también es un pecado que le está haciendo mucho daño a la iglesia y a mi relación con Dios y que puede impedir mi salvación. Y sin embargo, nos exaltamos como entendidos en los tiempos de conocer la verdad presente, pero se nos olvida lo que dice Primera de Corintios, allá en su capítulo 13. Si yo hablara muchas lenguas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y sé de memoria varios capítulos de los libros de la señora White y me los he leído casi todos y voy a la iglesia cada 8 días y me hago el año bíblico y ahora con regalos por su palabra y si entendiera todos los tiempos, entendidos en los tiempos y entendiera los misterios y todo conocimiento y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes, pero no tengo amor, nada soy. Ahora comprenden por qué mi preocupación, hermanos, y es una preocupación santa, para que no vayan a pensar que el hermano John necesita urgente un psicólogo. Sí, mi psicólogo es Dios también. No, es una preocupación santa y por eso me la paso yendo por todas las iglesias compartiéndoles estos mensajes. ¿Cómo es posible que nos jactamos de ser portadores de la luz de la verdad, pero andamos con los nervios de punta, de mal genio y arrebatados en iras, posesionados por el mismo demonio que nos deja ser groseros, vulgares, abusivos, irrespetuosos y sobre todo con las personas que decimos amar? Y aquí está el pensamiento del hogar cristiano. A ver, otra voz que lo lea, por favor. Otro hermano o hermana atento que lo quiera leer. ¿Qué nos dice
La profeta. Debemos subyugar el genio violento y dominar nuestras palabras. Así obtendremos grandes victorias, a menos que dominemos nuestras palabras y genio, somos esclavos de Satanás y estamos sujetos a él como cautivos suyos. Amén. Gracias, hermana Luz Marina. Yo no necesito explicar este pensamiento tan directo a nuestra mente. Genio violento, palabras bruscas, ofensivas, que lastiman. Y a menos que dominemos ese genio, esas palabras, ahí dice claramente a quién le estamos sirviendo o esclavos de quién somos. ¿Esclavos de quién? Y De estamos Satanás. sujetos. Y estamos sujetos como cautivos suyos. Continuemos. Este pensamiento del apóstol Pablo a 1 Corintios es para volver a reconfirmar lo delicado del problema. Repito, porque tendemos a alarmarnos porque mi hermano cayó en adulterio, porque mi hermano está violando el sábado. Pero ¿qué dice el apóstol? Léalo, por favor, otra dulce y amable voz. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Ajá, y aquí hay un nuevo escenario que está saliendo mucho a la luz en nuestro ambiente, en nuestra iglesia. Los afeminados. También pegamos el grito en el cielo, Dios no permita que estos muchachos vengan a influir y a corromper a nuestros hijos. Pero cuidado, tenemos que ser muy cuidadosos. Dios aborrece el pecado, pero no al pecador. Y es mi deber ayudar, auxiliar, porque es una alma que también necesita salvación. ¿Qué está haciendo la iglesia cuando le llega un muchacho con peinado cresta de gallo y con todo lo que se hace hoy en día en la cabeza y con un montón de piercing en la nariz, en las orejas y con tendencias homosexuales? Dios nos libre, no lo podemos recibir y de una vez lo mandamos a los mismísimos infiernos. Resulta que ellos también necesitan salvación. ¿Qué estamos haciendo, entendidos en los tiempos, con ese tipo de personas si somos de repente fanáticos extremistas? Y quizá el único espacio y el único momento que tienen para ser salvados es ahí en ese momento que llegaron a la iglesia. Pero la tendencia es mirarlos, con la sola mirada los censuramos y de una vez empezamos a darle látigo porque no debería o sí debería hacer. Pero se nos olvida que también dice allí, ni los maldicientes, los que entran en ira, los iracundos, dice en otra versión, los que se levantan agresivamente el uno con el otro. No hay tiempo para extendernos en ello, pero, porque el objetivo es otro, pero ténganlo en cuenta, hermanos queridos, ni los maledicientes. Quizá mañana entraremos un poquito a analizar el caso de un familiar, un ser querido, que se salió del closet y se manifestó homosexual y cómo podríamos ayudar. Así que, hermanos, es mi deber, en el nombre de Dios, es mi tarea hoy, entregarles una fórmula que les prometí ayer para controlar la ira. Es una fórmula del doctor Stephen Covey, pero definitivamente la sacó, la extrajo de la palabra, que es lo que hemos estado tratando de presentar esta semana. Todo comienza en la mente, todo comienza en un pensamiento. La fórmula es la siguiente. Aquí está la fórmula para controlar la ira, para dejar de ser agresivos, soberbios. Todo estímulo produce una respuesta, una reacción. Eso lo sabemos, conocemos esa ley de causa y efecto. Todo estímulo puede ser negativo, puede ser positivo, produce una respuesta.
Los animales, y es uno de los principales características que nos diferencian de los animales. Los animalitos, ante un estímulo negativo, inmediatamente ellos reaccionan y producen una respuesta inmediata. Pero el animalito que no tiene uso de razón reacciona por instinto. Si yo lastimo sin darme cuenta, pisé la colita de un perrito, ¿qué hace el perrito? El perrito chilla, el perrito gruñe o quizá me ataca, pero lo hace por instinto. Mientras que nosotros, los seres humanos, fuimos diseñados con una herramienta extraordinaria para saber cómo reaccionar ante las provocaciones, ante los estímulos negativos. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que pasa con nosotros los seres humanos? Que ante el más mínimo estímulo, alguien me levantó la voz, alguien me ofendió, alguien me hirió, alguien me lastimó y ya estoy listo para, como animalito, responder, reaccionar. Así que, hermano, esta no es la fórmula. La fórmula correcta fue la que Dios dispuso como un chip maravilloso en el cerebro del ser humano. Y aquí está la verdadera fórmula. En primer lugar viene el estímulo. En nuestro diario vivir, en nuestras relaciones, en nuestro intercambio con las personas que nos estamos relacionando diariamente, encontramos que podemos ser, llamémosle, motivados, estimulados, provocados. Tú no puedes saltarte el segundo paso. Venido el estímulo, venida la provocación, viene un segundo paso. Y está dentro de todo ser humano. Nadie te puede privar de tu libertad interior, de elegir. Estamos hablando de esa herramienta poderosa que Dios nos regaló, que se llama libre albedrío, que ni siquiera, oído, ni el diablo, ni el Espíritu Santo pueden violentar tu libertad interior de elegir. Tú debes elegir en tu mente cómo reaccionar, cómo producir una respuesta apropiada y favorable para ese momento, para esa provocación. ¿Cómo voy a preparar las palabras apropiadas para evitar una guerra, una herida, terminar lastimando a mis seres queridos, a la persona, a mi interlocutor, al que me ofendió? Número 1, viene el estímulo. Número 2, utilice su voluntad, la capacidad que Dios le regaló para elegir cómo reaccionar. Y por último, ¿sí viene qué? La respuesta. Hermanos, tú puedes estar preso, amarrado de pies y manos, con grillos y cadenas, pero nadie, absolutamente nadie te puede privar, encarcelar de tu libertad interior de elegir. Así que queda claro hoy, no más excusa. Es que tengo un esposo iracundo, es que tengo una esposa cantaletosa, es que el pastor, es que el hermano de la iglesia, es que mi vecino. No, señor, aquí no hay excusa. El único responsable de la reacción, de la respuesta negativa, de la ofensa, de la mala palabra, de haber sacado la espada, como el apóstol Pedro, para contraatacar al que me hirió, el único responsable soy yo y solamente yo. Pero yo tengo la capacidad, porque me la regaló Dios, la colocó en mi mente. Lo leímos hace un momento. Desde la creación, Dios hizo al hombre perfecto y le colocó todo el equipamiento necesario para saber cómo comportarse, cómo conducirse. ¿Cómo es posible que vengan hermanos con lágrimas en sus ojos a decirme, hermano, yo no sé qué hacer? Y son hermanos cultos,
estudiados, con doctorados, pastores, líderes de iglesia. No sé qué hacer con mi genio, no sé qué hacer con mi temperamento. Y lloran porque en un ataque de ira sacan a volar sus más temibles demonios. Y agreden y lastiman a sus seres queridos. Y ahora tienen que venir a pedir ayuda. Use, hermano querido, su libertad interior de elegir. Aprópiese. En otras palabras, tenemos que, ante un estímulo negativo, tomamos aire, respiramos profundo, oxigenamos el cerebro, determinamos en nuestra mente cómo responder. Y ahora sí estoy habilitado para hacerlo. Pero lamentablemente, la revolución del modernismo nos ha llevado a que todo lo queremos a un clic. Inmediatamente ha venido el estímulo, clic, y ya tengo la respuesta. Cuidado, tómese su tiempo. Y existe la terapia de los 5 minutos, que es una terapia que usamos para parejas, para aprender a tomarnos los 5 minutos. Mi amor, regáleme 5 minutos y ya regreso. Y donde tú seas, pero no hay tiempo para esos 5 minutos. Donde tú seas capaz de tomarte esos 5 minutos antes de responderle por una mala palabra o por una agresión, pues las cosas serían diferentes. ¿Cómo se llama en el contexto bíblico esta fórmula? El paso número 2, autocontrol o dominio propio. Ahí está, hermano querido. Autocontrol. No fue de todas las cualidades, de todas las características que hicieron al maestro de los maestros un paradigma digno de imitar. Sobresalió el autocontrol. Dominio propio. Tú puedes saber muchas letras entendidas en los tiempos. Puedes explicar con lujos de detalles cómo está tratando de hacerlo el psicólogo, el hermano John, esta semana, metiéndonos en los insondables rincones de la mente. Pero si no sabes autocontrolarte, si no tienes dominio propio, si no eres capaz de ser amo y señor de tus emociones y de tus pensamientos, para no permitir que tus emociones y tus pensamientos y las actitudes de otros terminen haciéndome descontrolar al punto que los que nos rodean digan, este no es el cristiano, y esta no es la hermana predicadora, y estos no lo son los que van sábado tras sábado a la iglesia tomaditos de la mano. El Señor nos ayude, hermanos. Esta es una advertencia. Sí, hay montones de trastornos mentales como los que les introduje al comienzo, pero hay uno que me preocupa bastante porque está tirando al suelo a más de un guerrero de la fe que ha enfrentado batallas duras con el enemigo y se está dejando vencer con el genio, con la ira, con el temperamento. Pues dominio propio fue lo que Dios nos regaló a través de esta pequeña píldora de 2 de Timoteo 1:7. Como dice, por favor, otra amable voz. No nos ha dado un espíritu de poder. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 de Timoteo 1:7. Muchas gracias, mi hermanita Rosario. Excelente voz. Dios no nos ha dado espíritu. En medio de la angustia, es natural que la sientas. En medio de la desesperación, es normal que te sientas desesperado y no hayas qué hacer. En medio de la confusión mental y de la impaciencia, el Señor te regaló una píldora espiritual. Claro, aquí se resume de todo y podemos dedicarle una conferencia solo a este texto. No nos ha dado espíritu de timidez, de miedo, de ansiedad, de depresión, de angustia, no sé qué hacer. Lo que nos está dando es poder, amor y dominio propio. Pero para que esta terapia surta efecto, tienen que haber los tres. Porque si tú aplicas el poder, la autoridad, el gobierno y eres muy celoso y autoritario, pero no aplicas amor y no tienes dominio propio, no va a funcionar.
Si tú aplicas amor, dulzura, ternura, generosidad, bondad, amén, pero no tienes autoridad para disciplinar, para corregir, para desenmascarar el pecado, y no tienes dominio propio para aplicarlo en tu vida, no va a servir. Pero si tú tienes dominio propio y te controlas, podríamos decir que de ahí se derivan todas las demás. Pero puedes tener un control de tu carácter. Pero a pesar de todo, no tienes autoridad o no tienes amor. Hermano, esto se requiere. Cuando yo aplico el poder, aplico el amor y aplico el dominio propio, por alguna razón el apóstol Pablo se lo transmitió de esa manera allí a Timoteo. Bueno, vamos a aprovechar que la hermana Silvia levantó la mano. Abra su micrófono. Hermanito John, lo que pasa es que el poder que nosotros ejercemos no es del egoísmo, no debe ser del egoísmo. Ese poder debe venir del cielo, es decir, del Espíritu Santo, porque fue el mismo poder que Jesús empleó cuando vino a la tierra. ¿Ya? No hacía nada por sí mismo, siempre dependiendo del Padre a través del Espíritu Santo. Bueno, Entonces, definitivamente. esa sería la diferencia entre el poder que creemos tener, Claro. no lo tenemos, sino que viene de Dios. Cuando nuestras facultades están controladas por el Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que va a suceder como Pablo. Por eso pregúntate, perdón, bueno, sí, el apóstol Pablo le pasó lo mismo. Asesino a sueldo. ¿Y quién terminó siendo el apóstol Pablo? Se atreve a decir, como el pensamiento que les puse de tarea ayer, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias. Y cuando el apóstol Pablo dice, nada es nada, y estaba siendo azotado, apaleado, 95 azotes, encarcelado, con hambre, exiliado, le tocaba disfrazarse para poder entrar a Jerusalén porque ya lo iban a matar, y que se atreva a decir, por nada estéis afanosos. Ay, hermano, sí se puede, con la ayuda del Espíritu Santo, como acaba de mencionar mi hermana Silvia. No es ese poder autoritario mandón, sino es un poder también transformado con autoridad. Yo tengo toda la autoridad de decirle a mi hermano, de decirle a mi esposa, de decirle a mi hijo, de decirle al mismísimo líder, pastor, no estoy de acuerdo con tu punto de vista, no estoy de acuerdo con tu actitud, mira lo que está pasando, pero en un tono de autoridad combinada con el amor. El único que lo puede hacer es Dios. Y acuérdate que el gran apóstol Pedro, caminando hombro a hombro con Jesús, donde se esperaba que dejara ver el resultado de todo lo que aprendió, cuando vienen a apresar a Jesús, desenvaina su espada y le apunta en la cabeza. Ellos sabían a dónde era, solo que por efecto de los reflejos, el soldado hizo apenas el movimiento y le vino tumbando fue la oreja. Y solo hasta que el Espíritu Santo lo tomó, allá después de que negara a Jesús, ahora fue que entendió. Y el apóstol Pedro iba, a la hora de su muerte, iba a ser crucificado como Jesús. Y fue tanto su grado de humildad, y fue tanto su espíritu noble que dijo, yo no merezco morir como mi maestro, y fue crucificado, pero con la cabeza para abajo. ¿Hasta dónde llegó la humildad? Eso es lo que sucede cuando permitimos que el Espíritu Santo nos transforme. ¿Será que necesitamos pasar una prueba terrible como la que vivió el apóstol Pedro para entonces ahora sí reconocer y reaccionar? Cuando perdió a su amado maestro allá en la cruz y percibió que él lo había traicionado, lloró amargamente. Hermanos queridos, apréndanse este pensamiento que Dios me trajo a la mente ahorita. Dios nos susurra en nuestros placeres. Mientras estamos en nuestros placeres, en el banquete de la vida, apenas escuchamos el llamado de Dios como un susurro. Dios nos susurra en nuestros placeres. Nos habla a nuestras conciencias. Ahí ya nos habla un poquito más claro y apela a nuestra conciencia a través del Espíritu Santo para que reaccionemos. Pero no escuchamos el susurro, no escuchamos la voz de la conciencia, nos grita en nuestros dolores. Ahí entonces tiene que venir una prueba, una enfermedad, un traumatismo, un sacudón, un movimiento telúrico o una pandemia para que el ser humano reaccione y pueda entender en medio del dolor. No se les olvide,
Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestras conciencias, pero nos grita en nuestro dolor. Queridos hermanos, entonces, así las cosas, necesitamos renovar nuestra manera de pensar. A partir de hoy, aplicando la fórmula que vimos, que no es fácil, porque nuestra naturaleza nos lleva a actuar como animalitos, y por eso se dice que nosotros derivamos de los animales. El principio bíblico dice, si quieres ser renovado, quieres ser transformado, cambia tus pensamientos, cambia tu manera de pensar. Y eso no lo puede hacer ningún ser humano, hermana Silvia. Ni siquiera lo logró Dios, Jesucristo, en la tierra, en 3 años con sus discípulos. Y ahí encontramos de todo, de todas las características tuyas y mías en los discípulos de Jesús. Hasta que tuvo que ocurrir una transformación de la mente y los pensamientos. Dios quiere renovar todo nuestro factor mental, todo nuestro patrón, porque hay personas que dicen, es que yo soy así, a mí me criaron así a las patadas, y aquí estoy. Entonces, nos jactamos, yo puedo hacer lo mismo con mis hijos. No, señor, tienes que disponerte humildemente, tiene que haber un cambio. Pero ese cambio comienza en mi voluntad. Yo soy el que decido. Y por eso en ocasiones me llaman. Ayer precisamente estábamos tratando con un caso. Que el muchacho está en el camino de la drogadicción, cayó en el bazuco. Cuando la persona consume bazuco, pues hermano, a veces hacemos todo el proceso de desintoxicación para rehabilitarlo y va a centros de rehabilitación y hasta pasa un año por allá y vuelve y al ratico recae. Ah, hermanos, es que esos patrones no los cambia a veces ni una medicina, ni un ser humano. Para que eso funcione, surta efecto, debe él mismo decidir en su mente y en su voluntad. No vuelvo y voy a usar todas las herramientas y los mecanismos y las técnicas posibles para lograrlo, pero él debe decidirlo en su mente. Y una hermanita me dijo, hermano, ya hablé con mi hijo y me dice que él no quiere ayuda ahorita. Mientras la persona no busque ayuda y no considere que necesita ayuda profesional, nadie puede hacer nada. Y por eso es que el Espíritu Santo no se mete. Y por eso es que la palabra de Dios dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oído y abre, yo tengo que hacer la parte mía. Es el ejercicio mental, abrirle la puerta a la posibilidad del Espíritu Santo. Y entonces él sí entra amablemente, pero él nunca va a forzar la puerta, ni va a entrar de manera brusca, ni se va a meter por una ventana. Él espera que tú oigas y abras, así de sencillo. Y Satanás, nuestro gran enemigo, toma control de toda mente que no está decididamente bajo el control del Espíritu de Dios. Mucho cuidado. Él aprovecha que tú dejes una ventanita abierta, aunque esté apenas 25 grados de ángulo abierta, por allí se va a meter. Y se está aprovechando y está debilitando a nuestros hermanos y a nuestras familias. Y me sorprende, se lo digo con toda confianza. Se lo digo porque lo estoy viviendo. Me muevo a lo largo y ancho del país con este tipo de mensajes que el Señor nos da, porque no son míos, solamente compartiéndolo. Y me llego a las iglesias y cuando llega el momento en que hermanos quieren hablar con el psicólogo, les damos un espacio, agendamos una cita, voy a sus casas o vienen a un consultorio que hemos organizado y me llegan mis hermanos, líderes, ancianos de iglesia, hermano querido. Y ese líder es el que todo el mundo lo conoce en el momento como el líder y me dice, hermano, ¿sabe qué? Estamos pasando por una situación tan tremenda, es que mi esposa y yo nos queremos divorciar. Y son los líderes de la iglesia y queriéndose divorciar. Eso resulta como la pareja que va a buscar al psicólogo y justo para que les ayude en su relación de pareja y les haga terapia de pareja. Y el señor ya se ha divorciado como 3 o 4 veces, el doctor. ¿Qué autoridad tiene, hermano? Ahora, con todo respeto, yo no estoy en ningún momento censurando ni señalando a nadie, porque por las situaciones de la vida le haya tocado ser víctima de un divorcio. Pero no podemos permitir que el diablo siga haciendo de las suyas
que por efecto del temperamento, mis hermanos terminan divorciándose. Claro, hay razones y hay algunas autoridades bíblicas, causales, que tienen apoyo bíblico para tomar esta decisión. Pero aún, hermanos, en medio del adulterio, hemos salvado, hemos resucitado matrimonio. Ahorita estamos resucitando a un par de matrimonios que hasta les cuento, uno ya se habían divorciado y están regresando, a pesar de que legalmente ante estas leyes humanas ya habían firmado el divorcio, están otra vez haciendo papeles para volver, que se dieron cuenta. El Señor tuvo que gritarles para que entendieran. Y ahora están regresando, gracias a Dios. El enemigo lo sabe. Tú y yo necesitamos decididamente. ¿Eso comienza en dónde? En la mente. Como hizo el gran profeta Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Propuso en su corazón. Tú y yo tenemos esa capacidad. Tengo que proponérmelo y lo logro con la ayuda de Dios y bajo el control del Espíritu Santo. Pensamiento que nos va a hablar directo al corazón. Los que profesan seguir a Cristo, levanten la mano los que profesan seguir a Cristo. Yo creo que todos los que estamos aquí, de una u otra manera, profesamos seguir a Cristo y en algún momento aceptamos a Cristo. Mire lo que dice la señora White. Los que profesan seguir a Cristo y son al mismo tiempo rudos, carentes de bondad, descorteses en sus palabras y conducta, no han aprendido de Cristo. ¡Wow! Esto sí que es una terapia fuerte. Esta es una terapia de choque, como un bofetón en la boca. Un hombre brusco, intolerante, criticón, no es cristiano. Y no son estos los males de los que estamos sufriendo. Mis hermanos entendidos en los tiempos, quizá queríamos profundidades, términos científicos en torno a la mente, a las hormonas, a los neurotransmisores. No, hermanos, esto es más sencillo de lo que usted cree, pero a la vez muy complejo y muy serio, para tomarlo muy en serio. Un hombre brusco, intolerante y criticón no es cristiano, porque ser cristiano es ser semejante a Cristo. Ahora no se me vayan a aprovechar y van a decir, no, pero con eso que el hermano nos explicó, ¿para qué volver a la iglesia? No, es que estamos en ese proceso. Quien les habla también es padre. Quien les habla también es esposo. Y antes de ser psicólogo, yo fui ser humano. Y como ser humano, también me equivoco, también cometo desaciertos. Y mi esposita está por allí escuchándome. Y ella es testiga. Y donde quiera que voy les digo, hermano, yo también lucho contra estas tendencias, porque es que el virus que infectó, no infectó solo a Adán y a Eva, infectó a la raza humana. Y desde el origen, Adán, en el momento en que sintió que se había equivocado, buscó a quien echarle la culpa. El ser humano siempre buscará a quien echarle la culpa. Y por eso es que tendremos a criticar, a ser bruscos, intolerantes con nuestra esposita, con nuestros hijos. A ti y a mí me pasa lo mismo, pero tenemos que acercarnos confiadamente a aquel que nos ama, que nos perdona, que nos transforma, que nos purifica. Y a veces esta carrera cristiana nos lleva toda una vida. Por último, cada palabra discordante, desagradable, impaciente o malhumorada es una ofrenda presentada a su majestad satánica. En otras palabras, si llevas tu ofrenda al altar y te acuerdas de que estás en problemas, ofendiste a tu familiar querido, a tu hermano, a tu vecino, a quien sea, deja tu ofrenda por favor quietica y vaya, póngase en paz, póngase en cuentas con su hermano. Puede ser su esposita que ese mismo día estuvieron una rabieta y terminaron lastimándose. Porque si no, le estás llevando una ofrenda al mismo diablo. Y es una ofrenda costosa, más costosa que cualquier sacrificio que podamos hacer para Dios. Porque destruye la paz, la felicidad de familias enteras y destruye la salud y puede hacernos perder finalmente una vida de eterna felicidad. Hermano, no lo digo yo, lo dice la palabra. Ni los que se levantan en contiendas y en iras heredarán el reino de los cielos. No solo el borrachito, no solo el homosexual, no solo el adúltero. Es un momento de tomar muy en serio. Romanos 12:2 nos hace la invitación en la que hemos tratado de entrar desde el lunes, pero que voy a empezar a enfatizar desde hoy.
No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Hermano, nos sigue insistiendo toda la semana. Esto comienza en la mente, no en tus conductas, no en tus reacciones. Esto comienza en la mente. Cuando yo, con la ayuda del Espíritu Santo, sea capaz de limpiar, hacer un reseteo de toda la información sucia, negativa, de todos los patrones de comportamiento que adquirí desde la infancia, de todos los traumatismos que se ubicaron en mi mente como un paradigma y como que me señalaron un mapa a seguir. Tenemos que empezar a desaprender todo eso para aprender. Y eso solamente se logra con el poder del Espíritu Santo, que va a empezar a sembrar las semillas de pensamientos puros, santos, nobles, para que se vayan desechando los otros pensamientos. Porque es que nosotros no tenemos, como en la lámina que les mostré aquí, no tenemos una ranurita para meter el microchip, hacer un reseteo, formatear nuestra mente, sacarla. No lo tenemos. Por lo tanto, este es un trabajo que no nos corresponde a nosotros, le corresponde al Espíritu Santo. Pero la invitación es, ¿cómo lo vamos a hacer? Por medio de la renovación de nuestra mente, para que comprobéis en el momento en que tú logres, con la ayuda del Espíritu Santo, esa renovación, vas a comprobar cuál sea la buena y agradable voluntad de Dios. La honra y la gloria sean para el Señor. Trataremos de explicar o ampliar este texto, que es el primero y el último de nuestro mensaje de esta semana. Lo primero y lo último que debemos tomar en serio y a pecho, aunque se les olvide todo lo demás, es esta invitación del apóstol Pablo. No os conforméis a este mundo. Vamos a liberarnos de las cosas de este mundo que nos ofrece de manera ilusoria y fantástica. Tenemos que desacomodarnos, salir de esta zona de confort en la que nos estamos acostumbrando en este mundo y transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente. Y entonces vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios, y todos los días voy a estar tratando de caminar dentro de los propósitos. Voy a estar alineado con los propósitos de Dios y voy a ser un ser humano feliz, victorioso, empoderado del Espíritu Santo, y no se imaginan ustedes a dónde los va a llevar el Señor. Dios les bendiga, Dios les acompañe y Dios les permita, por su gracia y por su amor, alcanzar la victoria en esta tremenda tarea, en este tremendo desafío. Les invito a cerrar sus ojitos. Vamos a Amén. ver. Santísimo Padre, nos has colocado un tremendo reto, pero no es solo ahora. Desde el día en que aceptamos el desafío de ser soldados en el escuadrón de la fe y a través del bautismo aceptamos por gracia el sacrificio de tu Hijo, nosotros decidimos emprender este reto. Pero ¿cómo nos ha costado, Señor? ¿Cómo lastimamos? ¿Cómo agredimos? ¿Cómo insultamos? ¿Cómo nos ofendemos? Señor, si entendiéramos que la paz que tanto anhelamos va a ser el resultado de la aplicación práctica de este mensaje que tú nos regalas hoy. ¿Cuánto daño le hemos hecho a nuestros seres queridos, especialmente? Te pedimos perdón. Te pedimos el bálsamo santificador y purificador del perdón. Te pedimos que, así como lo hiciste con el profeta, coloques un carbón encendido en nuestros labios para que purifiques nuestra lengua. Que coloques ese carbón encendido del Espíritu Santo en nuestras mentes para que purifique nuestros sentidos. Y que cada entendido en el tiempo no se pueda jactar del conocimiento, de la sabiduría, sino que se jacte del control, del dominio propio, de la capacidad de frenar, controlar sus emociones, para las cuales está haciendo desde ya una escuela, porque lo que se viene es peor. Que tu nombre sea glorificado con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras conductas de ahora en adelante,
y puedan ser colocadas bajo el control del Espíritu Santo, y de ahora en adelante podamos ser nuevas criaturas, más que victoriosos, vencedores, triunfadores ante estas eventuales acechanzas que el enemigo nos coloca. Gracias por escuchar nuestra oración y gracias por acompañarnos en esta hora. Nos disponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén.